Bienvenido a tu nueva vida. Es una oportunidad para dejar a Dios entrar, penetrar el corazón y llenarnos de su gozo. En el tema de hoy estamos proclamando, estamos gritando a todos los vientos, nada es imposible para Dios. Quédate. Nada es imposible para Dios. ¿Lo crees? Es una oportunidad el día de hoy de abrir tu corazón. Yo sé, es muy difícil hacerlo. A veces los problemas de la vida son tan grandes y uno se pierde, se inunda, se siente que la vida los está ahogando. Y cuando alguien les va a hablar de que nada es imposible para Dios, y tú dices, ¿y yo qué? La verdad, te invito. Es un día donde Dios se va a revelar en una forma distinta, nueva, profunda. Dios quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú tengas una relación con Él porque te ama muchísimo y extraña tu presencia. Entonces puede ser que no es un accidente que hoy estás viendo ese programa. Para que Dios pueda obrar en tu vida, tú le tienes que dar permiso. Fíjate, qué generoso de parte de un Dios que creó el mundo, que respeta tu libertad. Tú le tienes que dar permiso para que Él pueda actuar, para que cuando Él habla por medio de mis invitados, por el Padre Carlos Triana, que viene desde México DF para hablar con nosotros, con Paula y esos cantos hermosos, Dios nos va a hablar y tú lo vas a escuchar. Eso requiere de tu voluntad, ¿te acuerdas? Entonces, una manera para abrir tu voluntad a Dios es en oración. Y tú me dices, yo no sé orar. Pues ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? Para que te enseñamos. Entonces, para orar, primero se tiene que entrar en la presencia de Dios. Te enseñaron desde niños, ¿se acuerdan? Se pone como tu mano aquí, algunos lo hacen señal de la cruz, y se marca el señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una proclamación, es una oración, donde tú dices, ya salgo de mi entorno, y entro en la presencia de Dios. Y como si fuera así, Dios te tiene frente a su trono y te quiere consentir. Pero quiere que tú le dices, Señor, aquí estoy, háblame. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a unir tu voluntad con la mía y con los de todo el mundo que están viendo ese programa. Y vamos a iniciar ese programa en oración, ¿te parece? Bueno, entonces ya que estamos en la presencia de Dios, dirigimos entonces nuestra oración al Padre. ¿Sabes quién te da permiso para hacerlo? Jesucristo. Él murió para ponerte en relación con Dios Padre. Y le decimos, Padre amado, gracias. Te damos gracias por este día tan hermoso, donde tú has escogido ese medio de comunicación para poder tocar la vida de todo tu pueblo en todo el mundo. Lo veo, Señor, increíble esa oportunidad de reunirnos en fe y de creer en todo el mundo que está viendo ese programa, que tú nos vas a hablar, que tú nos vas a transformar, nos vas a tocar, nos vas a sanar y creer que no hay nada en absoluto imposible para ti. Padre amado, hay muchos que sufren. ¿Para qué te lo tengo que recordar? Tú lo sabes, tú sabes todo. Pero te lo recuerdo porque tú quieres que oremos en fe. Te pongo delante de tus pies, Padre amado, todos los que esperan de ti. Todo el mundo te lo deposito y te pido en fe, en el nombre de Jesucristo, en su autoridad, que obras milagros el día de hoy y que hagas tu voluntad en nuestras vidas. A todos, Señor, que están abriendo su voluntad a ti, véalo con agrado, con aprecio, con admiración inclusive, y premia su fe con tu poder. Padre amado, realiza lo que estamos profetizando. Nada es imposible para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te felicito, ¿sabes? Te felicito porque tú has
entregado tu vida a Dios y ahora le vas a dejar hablar. Y con nosotros, para comenzar ese tema, les voy a presentar al padre Carlos Triana, es padre eudista colombiano y es el actual asesor de la renovación carismática en la Arquidiócesis Primada de México. Aparte, un gran amigo, un hombre de Dios integral, entregado y lleno del Espíritu Santo. Es para mí un honor presentarles al padre Carlos Triana. Padre Carlos, apenas en el desayuno nos explicaste desde unos ejemplos que yo encontré padrísimos. Aquí en México se dice padrísimos, o sea, increíbles. Donde nos explicaste con un ejemplo de un triángulo y un cuadrado. A ver, ¿cómo era eso? ¿Cómo era esa descripción de que Dios puede hacer todo? Un saludo a todos los hermanos, a ti Kimberly, Paola, a todos los hermanos de María Visión. Sí, pues yo quería hacer como entrar a la gente en reflexión diciéndoles, todos decimos, la Biblia lo dice, que Dios lo puede todo. Pregunta de un filósofo, si Dios lo puede todo, ¿puede hacer un círculo cuadrado? La respuesta es que Dios no hace absurdos. Dios hace cosas normales, naturales, sobrenaturales, pero no absurdos. Y un triángulo con 5 lados es un absurdo, un cuadrado redondo es un absurdo. Dios no hace absurdos, Dios hace cosas bellas y hermosas, como te hizo a ti, como me hizo a mí, no hace absurdos. Y mencionaste el ejemplo también, padre, de Job, de cuando él llegó al conocimiento, y creo que esta reflexión fue muy clave para el entendimiento de ese tema. ¿Cómo es que si Dios puede hacer todo, cómo es que esperó hasta después de tantísimo sufrimiento de Job para regalarle a Job una reflexión mucho más profunda de quién era? Yo siempre cuando leo el libro de Job me admiro de 40 y tantos capítulos de sufrimiento. Y hasta el final llegamos a la conclusión como mencionaste en el desayuno. Aquí está el texto. Mis hermanos, Job para mí es una figura de Jesús. Lo mismo que le pasó a Job le pasó a Jesús. Jesús es el inocente que sufre y el inocente que clama a Dios. Y pareciera que Dios no escucha. Pero tanto Job como Jesús tienen una oración que dice, Dios mío, tú todo lo puedes. Si quieres, aparta de mí este cáliz amargo. Esos hombres en gran sufrimiento, que han sufrido más que tú y que yo, todos los que me están escuchando, esos señores que han sufrido tanto, no se han dejado llevar por el dolor, al desastre y a la tragedia, sino que se han mantenido firmes en la fe en un Dios que todo lo puede, para quien no hay imposibles, solo que Dios tiene su plan. Él es un pedagogo y Él sabe cuándo va a actuar y cuándo nos conviene. A nosotros nos queda sino someternos a la voluntad de Dios con todo el amor y con todo el cariño, como Jesús. Padre, todo lo puedes y si quieres puedes quitarme este cáliz amargo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. A mí me encanta mucho de Job, que era que después de tanto sufrimiento, de haberlo perdido todo, sus bienes, sus hijos, su familia, hasta su cuerpo porque estaba llagado, su oración no es de desesperación, sino de confianza. Señor, tú todo lo puedes. No hay nada que no puedas hacer, así que me pongo en tus manos. Yo creo que Job y Jesús son un testimonio para que tú y yo, que tenemos muchas pruebas, las sepamos enfrentar con confianza en ese Dios que todo lo puede. Pero hablando de Job, padre, yo sé que estamos mencionando el capítulo 42 y este oración hermoso de Job. Así es. Pero es un proceso. Y una persona que sufre entra en un proceso, como hizo Job, que un día era el más bendecido, tenía riqueza, una familia estable, una familia con hijos que él amaba, que oraba por ellos, unidos y bellos, y esta relación que muestra el texto es hermoso entre familia, admirable inclusive, y llega este momento de prueba donde, como tú dices, el sufrimiento es tan grande que sobrepasa nuestra capacidad de imaginarlo. En un día que sabemos que pierde toda su propiedad,
Mira, no sé tú, pero si yo me encuentro en la calle un día, aunque tengo mi salud, aunque tengo mis hijos, soy re quejona, voy a estar ahí chillando y quejando y que mira, que pobre, que mira, que lo que perdí, que... tú me estás viendo, tú sabes, tú haces lo mismo. Y sería muy difícil imaginar que uno pierde absolutamente carrera, casa, como estos en Brasil que se ven que las inundaciones o los terremotos o Haití o estos lugares de guerra que así, de un minuto para otro, ya no tienen casa, ya no tienen coche, ya no tienen nada. Pero bueno, dicen siempre, tengo mi familia, tengo mi salud, me levanto. Job perdió los hijos. Los hijos, todos, desde el mayor hasta el chiquito. Cada hijo ya grande, ¿te imaginas? Y un hombre que los amaba, que se dedicaba a orar por ellos, no era indiferente a sus hijos, a su casa. Y esa primera oración, Padre, es de una persona buena, porque solamente un hombre de Dios, desprendido, totalmente confiado en Dios, podría llegar a decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y esto fue el inicio del sufrimiento de Job. Vamos a ir a un corte. Hermano, hermana que estás viendo ese programa, yo no sé lo que estás pasando, pero conozco a un Dios que puede resolverlo, que puede ayudarte, que está a tu lado y quiere que tú lo conozcas. Para eso usted necesita oración y le estamos ofreciendo la posibilidad de unirte con nuestra familia, de decir yo no puedo, yo estoy sufriendo, yo necesito ayuda. Llámanos. Aquí en el canal hay lindísimas personas que van a tomar tu llamada, que van a dejarme tu petición y lo voy a llevar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Y van a seguir orando aquí en María Visión por usted. Aprovecha, no puedes solo. O si no, puedes entrar en el Facebook, puedes entrar en el correo electrónico. Hay muchos medios. Tú dices, es que yo no puedo, pues basta con esa manera de pensar. Claro que sí puedes. Y aparte el Padre nos va a dejar 5 de sus libros para la rifa, que aún viene en camino. 2 libros de mi mami. El sufrimiento redentor. Y el otro, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Y como si fuera broche de oro eso, 4 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Y ahora con nosotros también está Paola Arrimada. Gozamos de su presencia en ese programa cada vez que hay desayunos de oración. Así que si la ves aquí es porque viene del desayuno y viene a compartir esos mismos dones preciosos que nos hacen profundizarnos en ese tema. Nada es imposible para Dios. Escuchamos. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.
si nada es imposible para ti. Nada es imposible para Dios. Dios nos invita en ese día a entrar en su presencia para gozar de ella, para estar con Él, para escucharlo a Él, pero más que eso, Él quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Permítelo. Ahora vamos a seguir con esa reflexión y Padre Carlos Triana me acompaña también. Y estamos conversando un poco de relatos del libro de Job. Y cuando entramos en el corte, le estuve comentando de que esa primera oración a mí me impacta mucho, que Job había perdido absolutamente todo, sus bienes, su riqueza, su reputación, sus hijos, y lo único que Dios lo dejó, fíjense ustedes, lo único que Dios lo dejó era su esposa. Impresionante. Y en medio de una prueba tan fuerte, es cuando los matrimonios se llegan a estar a prueba, ¿acaso no? Cuando todo va bien, pues no hay caso de estar disgustos, pero pues en una prueba donde has perdido tus hijos, donde has perdido todo, ¿cómo se vuelve la mujer? Yo hablo de nuestro género, no es por nada. En cambio de ayudar al pobre hombre, la mujer le llega a decir, pues ya, deja lo tuyo, maldice a Dios y muérete. Así dice el texto, no te lo miento, está increíble. Entonces, pierde todo, su relación con su esposa está dañada. Entra a sus amigos, en cambio de ayudarlo, dice, ay, pobre de ti, cómo sufres. Y ahí Job entra como desde capítulo 4, por ahí o más adelante, en una desesperación, Padre. Y vemos tantísimos capítulos donde él se deja llenar de los disque consejos de los amigos, que nada más lo baja más. Y al final de cuentas, cuando dice, ya mejor prefiero morir, y Dios se revela a él como el Todopoderoso y empieza a decir, ¿estuviste ahí, Job? ¿Estuviste ahí? Cuando yo creé el mundo, cuando yo hice y habló de su creación con detalles, y Job llegó a decir, es verdad, dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay nada que no puedes realizar. Antes yo hablaba de lo que yo había escuchado, pero ahora yo te veo y me echo para atrás y me cubro con ceniza y me arrepiento y chihuahua, ¿qué hice? Bueno, Dios nos lleva en esos procesos, ¿o no, Padre? Para llegar a conocer a Dios Todopoderoso, ¿acaso no tenemos a veces que perder todo? Sí, son los renglones torcidos de Dios que decimos. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Uno a veces no entiende muchas cosas que estamos viviendo, que tenemos que vivir, muchas pruebas, dolores, enfermedades, caídas. Y uno se pregunta como Job o como Jesús, pero si soy inocente, si no he hecho mucho mal, ¿por qué me pasa esto? Pero Dios tiene su pedagogía. Dios es Padre y Maestro y nos va guiando. Y a veces es necesario hacernos pasar por estas tribulaciones, porque eso nos madura, eso nos hace crecer, eso nos santifica. Yo quisiera subrayar una cosa de Job. Ese relato lo que sobre todo quiere es mostrar la fidelidad del hombre justo en las buenas y en las malas. En las buenas, Job bendijo a Dios. En las malas, Job, aunque se retorció y las tripas se le retorcieron, finalmente bendijo a Dios y reconoció a Dios. El llamado de nosotros es eso. Todos los hombres pasamos por momentos muy buenos, por momentos muy difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? En los momentos buenos, bendecir a Dios. Y en los momentos difíciles, bendecir a Dios. ¿No somos sus hijos? ¿No estamos en sus manos? ¿No es el Todopoderoso en quien debemos creer? Yo invito a todos los que me están viendo allá y me están escuchando. No me crean a mí. Créanle a la Sagrada Escritura. Estamos en las manos del Dios que todo lo puede. Cuando estés alegre, piensa en eso y dale gracias. Cuando estés triste, confía que estás en las manos e implora a ese Dios bueno que te ayude. No tenemos razón para echarnos a la tragedia, al suicidio, a la perdición. Como Job, que sufrió más que tú y que tú y que tú, tenemos que proclamar que nuestro Dios todo lo puede y que seguimos confiando en Él, aunque el piso se nos esté moviendo. Pero Padre, de todo lo que has estudiado, de todo lo que ha sido tu experiencia en el ministerio,
¿no has visto que hay un como proceso de restauración? Yo he visto de que hasta la persona no es un resignarse a su suerte, no es nada más no hablar mal, pero es un abrazar la realidad de la vida, abrazar el dolor, abrazar las pruebas, abrazar lo que sea que tú estás pasando, discernir muy bien si eso viene de Dios o no para tu purificación, saber distinguir muy bien si es un ataque espiritual o no, saber orar apropiadamente según ese discernimiento. Pero cuando uno llega en el sufrimiento a decir, Señor, yo sé que todo puedes, todo lo puedes, no hay nada para ti que es imposible. Cuando tú llegas abrazando tu realidad, reconociendo a Dios, diciendo audiblemente, yo sé que todo lo puedes, Dios comienza ahí. Yo no sé lo que es un proceso espiritual que comienza. Pero hasta que tú lo llegas a decir, Dios no actúa, ¿o no? Sí, y es el testimonio de todos los santos, empezando por los santos del desierto, los padres del desierto, que tuvieron que enfrentar terribles pruebas, y pruebas de Satanás. Esos hombres del desierto sintieron que era pedagogía de Dios, un proceso de restauración, y en su oración, doblegándose del dolor, de la pena, del sufrimiento, proclamaban, pero estamos en las manos de un Dios poderoso en quien creemos, que nos ama, bendito sea el nombre de ese Dios, y se entregaban confiadamente a ese Dios, no resignadamente, porque asumían su dolor como un medio de purificación, lo ofrecían por la conversión del mundo, se santificaban en medio de la prueba, entendían mucho más el misterio de Cristo que murió y resucitó por nosotros. Pero lo que dice Kimberly es así, ellos reconocían, y a partir del momento de reconocer que Dios era su restaurador, el dueño de sus vidas y que era el que todo lo podía, comenzaba una vida de crecimiento y de sanidad en estas personas. Si vamos a los santuarios, quiero decir aquí a la Basílica de Guadalupe en México, allá a Lourdes en Francia, Fátima, nosotros encontramos testimonios de mucha gente que está diciendo, realmente Dios todo lo puede. Me hizo pasar por un gran dolor con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi familia, pero hoy vengo a este santuario a dar gracias, porque a través de esta intercesión de la Virgen o de este santo, Dios me mostró su salud, su bendición, su amor, su protección. Para mí los santuarios son un hermoso testimonio de que Dios todo lo puede. Y aparte es una oportunidad de expresar nuestra fe, porque la fe es de creer que lo hayas recibido antes de verlo con tus ojos, como dice en el libro de los Hebreos capítulo 11. La fe requiere que tú crees en algo antes de ver su realización, si no, no es fe. Entonces, qué importante para Dios es escucharnos en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, en el momento de perder todo, en el momento de estar lleno de miedo, lleno de angustia por lo que los doctores o los demás te han dicho, donde tú llegas a decir, yo creo en ti, tú has de saber lo que estás permitiendo, y si tú crees que eso es para mi perfecta santificación, perfeccionamiento como cristiana, si voy a crecer, si voy a aprender, si voy a lograr muchos conocimientos que por otro medio no puedo captar, bendito sea el nombre del Señor, tú has de saber lo que estás haciendo y no hay nada en absoluto imposible para ti. Y se vale pedir como Jesús también, como no. En los 3 evangelios sinópticos relata la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Y solamente en uno de ellos vemos el relato de Jesús hablando a su Padre diciendo, Padre, todo lo puede. A ver, Padre, ¿cómo es eso? Sí, en la oración del huerto, en un momento de mucho sufrimiento, hermanos, en un momento donde Jesús estaba doblegado por el miedo humano a la muerte, por el temor a perder la vida, porque Él era hombre igualito en todo a nosotros, menos en el pecado. Por tanto, Él sintió lo que sentimos nosotros, dolor, sufrimiento, tuvo lágrimas, tuvo angustia. Y así en ese momento de angustia en Getsemaní, su oración, en una de las versiones de los sinópticos, dice, Padre, para ti todo es posible. Es el tema que estamos tratando. Oiga, si lo dice Jesús, hay que creerlo, hermanos.
Jesús mismo, el que vino a revelarnos a Dios, es el revelador supremo de Dios. Nos dice, Padre, para ti todo es posible. Esta palabra le debiera llegar a cada uno de mis hermanos que ahorita está pasando por alguna tribulación como Jesús en Getsemaní. Y decirlo con esa confianza como lo dijo Jesús, Padre, para ti todo es posible. Y sigue diciendo Jesús, por tanto te pido, aparta de mí este trago amargo que se me acerca, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que ahí está la diferencia de la oración de Jesús y la que hacemos nosotros. Nosotros decimos, Padre, tú todo lo puedes, ya sáname. Pero no decimos la segunda parte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tu querer y tu voluntad son más importantes que lo mío. Tú tienes un plan de salvación conmigo, que se cumpla ese plan de salvación. Y si ahorita me puedes sanar y eso no estropea tu plan de salvación, adelante. Pero si estropea tu plan de salvación, sáname cuando tú quieras, que se haga tu voluntad. Yo creo que Jesús nos enseña en medio del dolor a confiar plenamente en ese Dios bueno que todo lo puede. A entregarnos con confianza. A decir, como dice Él, oye, lo importante, Señor, es tu voluntad, que tu voluntad se haga en el cielo y en la tierra, no mi voluntad. Kimberly, y Hebreos, quiero prolongar la cosa. Hebreos 5 dice que Jesús oró con lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Se refiere a Getsemaní. Y más adelante dice, y por su condición reverente y obediente, fue escuchado. Y uno dice, pero ¿cuándo fue escuchado si Dios le hizo pasar el trago amargo? Fue escuchado porque lo resucitó. Dios no lo sanó, no lo liberó del mal y de la muerte ahí en Getsemaní, pero lo liberó del mal y de la muerte en la resurrección. Lo escuchó. Dios tenía su plan. Y Él le dijo, que sea tu plan, no el mío. Así tú, hermano, Dios tiene plan contigo. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios no quiere perderte. La voluntad suya es que todos nos salvemos, pero Él tiene su plan. Cuando tengas pruebas y dificultades, clámale, tienes el derecho. Sáname, pero que se haga tu voluntad. Libérame, pero que se haga tu voluntad. Estoy en tu mano, pero que se haga tu voluntad. Si tu bendición debe llegarme hoy, que llegue hoy. Pero si es mañana, que llegue mañana. Estoy abierto a tu amor y a tu voluntad. Qué hermoso. Cuando hablamos, Padre, del huerto, a mí me destaca un poco que Jesús llega a decir a sus discípulos, tengo una angustia, estoy lleno de tristeza, estoy lleno de angustia al punto de morir y necesito que oren por mí. Y creo que es algo clave para nosotros. Primero, de reconocer nuestras necesidades, de decir, esta es mi realidad, realmente estoy llena de angustia y necesito ayuda. ¿Y a dónde voy a buscar esa ayuda? Pues de los hermanos en la iglesia que pueden orar por mí. Y no van a dejarte como esos amigos de Jesús que se quedaron ahí vencidos por la tristeza. Pero también, Padre, si imaginamos a Jesús que seguía firme en su misión, firme, Él siempre hablaba de Jerusalén, Él siempre decía, tengo que ir a Jerusalén, y Él hablaba de su pasión. Pero cuando llegó el momento, es cuando uno se llena de angustia, Padre, uno se olvida por qué nació. Uno se olvida cuando la angustia, temor te hunde de tal manera que tú olvides quién eres, tú olvides por qué veniste, tú olvides tu misión con tu familia, tú olvides de tu matrimonio, tú te hundes en una depresión y te quedas ahí llorando. Y tenemos que aprender de esa lección, de que tenemos que cambiar la manera de actuar, de orar, de pedir oración y de proclamar nuestra fe. En medio de lo que tú estás viviendo el día de hoy, en cambio de estar llorando, aunque se vale, pero en cambio de hundirte en es diferente hundirte en esa depresión, lo que te invito a hacer es aprender a orar esa oración. Padre, yo sé que nada es imposible para ti, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vamos a ir a un corte, en los cortes son oportunidades. Muchos regalos el día de hoy, preciosos, libros del Padre Carlos Triana, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, 2 libros de mi mamá, 4 imágenes de la Virgen, válgame, ¿qué puedes perder?
vamos a recibir tus intenciones con mucho cariño. Y si pides que oremos por tus necesidades, lo vamos a hacer con mucha fe, creyendo que nada es imposible para Dios. No te vayas, ahorita regresamos. En días de oscuridad, cuando la vida siento de las manos se me va, en plena soledad, cuando no hay palabras que me puedan explicar, veo tu imagen desde aquí y sé que de este pozo he de salir. Necesito claridad, necesito de tu paz, mi alma necesita hoy de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra, en ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. Cuando todo está bien y veo las sonrisas de los niños por doquier y mi alma está en paz, cuando sé que la ayuda a los demás puedo brindar, más aún me aferro a ti y sé que ya sin ti no sé vivir. Necesito tu calor, necesito de tu amor, mi alma necesita siempre de ti. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra, en ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. Me acerco a tu morada, me refugio en tu palabra, en ti estoy confiada, de tu mano voy tomada. De tu mano voy tomada. Nada es imposible para Dios. Qué regalo el día de hoy. El Señor nos permite entrar en su presencia. Él admira de nuestra abertura, de nuestra entrega, de nuestro tiempo entregado a Él. Y nos ha premiado con un mensaje hermosísimo que nos abre los ojos y nos sacude y nos dice, pues sí, la verdad, he dejado que la tristeza, he dejado que la angustia, he dejado que todos mis problemas me hunden. Pero hoy el Señor me abre los ojos y me recuerda que tengo una misión y me recuerda que tengo propósito y por encima del dolor, por encima de todo yo puedo levantarme el día de hoy porque nada es imposible para Dios, porque me va a dar la fortaleza, como hizo con Jesús después de su oración en el huerto, le dio la fortaleza para enfrentar cada paso de la pasión. Padre Triana está con nosotros, nos está ayudando a profundizarnos en ese tema y Padre, apenas compartiste algo bellísimo, de que Jesús no solamente
proclamó o predicó que nada es imposible para Dios, pero a ver cómo era. Lo enseñó con sus acciones. Jesús no quería sobre todo decir con su boca que todo es posible para Dios o que para Dios nada es imposible. A él lo que más le importaba era mostrarlo, y él lo mostró con sus hechos. Todo el conjunto de milagros que están registrados en la palabra, obrados por Jesús, los cuales los pueden resumir, los pueden ver ustedes en Mateo 11:2. Ese conjunto de milagros es una proclamación con hechos que Jesús hace de que su Dios, su Padre Dios, todo lo puede, que para Él no hay imposible. Que había un leproso y era una enfermedad imposible de curar en la época, eso fue posible para Dios. Que había un mudo de nacimiento, un ciego de nacimiento y que no podía volver a usar sus órganos, eso fue posible para Dios, lo sanó. Que había un endemoniado que estaba atado por un demonio muy fuerte, eso fue posible liberarlo para Dios. Para Dios todo es posible. Los milagros son una proclamación que para Dios todo es posible. Ahora, mis hermanos, los milagros no fueron solo de ayer, los milagros son de hoy. ¿Acaso no ha escuchado la noticia de que Juan Pablo II, nuestro amado Papa, realizó un milagro, Dios a través de su intercesión, en una monjita francesa? Quiero estudiar bien el milagro yo, eso lo voy a hacer. Y que por ese milagro firmado ya por los médicos y autenticado por el Papa Benedicto XVI, lo van a beatificar el próximo 1 de mayo. Los milagros existen hoy. Nuestros santos son intercesores que nos logran muchos milagros. María es una poderosa intercesora que nos logra muchos milagros. Jesús es nuestro supremo intercesor que nos logra muchos milagros. Los milagros están de moda, siempre lo han estado. Lo que nos ha faltado a ti y a mí es creer en ese Dios para quien nada es imposible. Él lo puede todo. Le puede quitar el cáncer a tu hija, puede unir a tu matrimonio desunido, puede traer a tu esposo o esposa que se fue, puede quitar el SIDA y cualquier virus a una persona que está muriéndose. Ese Dios lo puede todo. Para Él todo es posible y nosotros debemos creerlo. Y yo creo en eso porque está en la palabra, porque yo creo que esta palabra es palabra de Dios verdadera y yo creo en ese Dios de los imposibles y me acojo a Él y los invito a todos que nos acojamos a Él. Padre, yo tengo la fortuna de venir de una familia misionera que tú conoces y en mi infancia, en mi niñez, tanto era mi fe por ver tantos milagros que yo pensé que era normal, para mí era de todos los días y yo aprendí de niña a orar por los enfermos y se sanaban y yo estaba convencida que Dios puede sanar, que Dios puede obrar milagros. Para mí no era una ocurrencia de un pueblo lejano que tú escuchas que puede que ser cierto, no, yo lo veía a diario. Y me acuerdo a los 21 años, en un momento de distancia del Señor y todo, yo igual mantenía mi relación con Él, pero X motivos, estaba en una distancia, mi mamá me invitó a un retiro y yo para acompañarla fui. Y en un momento de oración ella llamó a toda la gente enfrente, tenía como 20, 21 años, y sentí que Dios puso en mi corazón que tenía que orar por una señora anciana. Ay, yo no me acostumbraba ya había tiempo que pasaba de que yo no oraba por enfermos, pero todavía tenía fe y todavía conocía la voz de Dios y todavía sabía que Él podía sanar. Entonces me atreví, me acerqué a la señora y sentí que el Señor me dijo, ponga tus manos sobre sus ojos. Lo sentí como un voz interior, no audible, pero yo sabía la voz de Dios y sabía que me lo estaba pidiendo. Me acuerdo como si fuera ayer, una viejita, y puse mis manos así, le bloqueé. Era rarísimo, no era normal. Y yo a esa edad me quería quedar bien, y toda la gente me estaba mirando. ¿Qué crees, Padre? A los 2 segundos la viejita empieza a gritar, puedo ver, puedo ver, puedo ver. Aleluya. Y estaba ciega por más de 20 años por un tumor que bloqueaba la vista. Y así en esta oración el Señor la sanó. Bendito sea el Señor. Como esta, que fue uno de los que más me impactaba, porque se escucha de gente ciega, pero yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve ahí. A mí no me puedes convencer de que no hay milagros. Exacto. Como esta, en mi vida hay sobrados ejemplos de eso.
Padre, ¿qué podemos hacer? Porque hay muchísima gente en la iglesia inclusive que cuestiona de que Dios está actuando en el día de hoy. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. La primera es evitar un riesgo, que tenemos que evitarlo todos los católicos. Y el riesgo es volvernos fanáticos de los milagros. Y estar siempre buscando milagros a toda hora, y yendo a la misa por los milagros, y a la peregrinación por los milagros, y a los retiros por los milagros, y oyendo a María Visión por los milagros, y todos milagreros. No, tampoco nos vayamos a ese extremo. Nuestro Dios no es solamente un Dios de milagros, es un Dios de milagros, bendito sea, y tenemos que pedirlos y podemos pedirlos. Pero no exagerarnos en eso, inclinarnos como que la religión es solamente para milagros. Entonces ese es como el riesgo que tenemos que evitar. Pero la otra cosa es lo que tenemos que enseñar, formar y evangelizar. Hay que creer que nuestro Dios es un Dios de poder. Nuestro Dios es una persona poderosa, que está viva, que está actuante, que como dice Hebreos de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque algunas personas eclesiásticas manifiesten dudas sobre los milagros, o no se presten para orar por milagros, por bendiciones extraordinarias de Dios, o reinterpreten los milagros de otra manera, yo te quiero invitar a ti. Ten una profunda fe en el Dios vivo que actúa salvadoramente ayer, hoy y siempre. Independientemente de que otras personas te quieran decir que eso no existe, que no hay que orar por eso, que eso está pasado, que eso es anticuado, que eso fue en la época de los apóstoles, que eso ya no se da hoy. Yo te quiero asegurar, como sacerdote de 23 años de ordenado, donde he ido a miles de lugares a predicar y a orar, yo soy testigo de los milagros de Dios, de los que ha hecho en mi familia, de los que ha hecho en mi vida, de los que ha hecho en miles de comunidades que ha acompañado. Cree en ese Dios. Ese Dios quiere hacer un gran milagro de tu vida. El gran milagro que quiere hacer es salvarte y llevarte a la eternidad. Y tenemos que recurrir tal vez a todo lo que la iglesia nos ofrece, a los sacramentos, a la Eucaristía más que todo. A la intercesión de los santos. A la intercesión de los santos, la comunión de los santos, a la intercesión de la Virgen Santísima María. Pero también, Padre, como conocemos en la renovación carismática, hay una riqueza de unirnos en comunidad para orar. Así es. Entonces, diferente de ir nada más a la misa el domingo, tú, que nadie te habla, que no te conocen, que entras y que sales, eso es muy diferente que formar parte de una comunidad, donde aparte de que tú puedes ir y pedir oración, van a esperar que tú ores también por los demás. Entonces es importante en medio de nuestro sufrimiento de no vivirlo solo, ¿no? Así es. En comunidad, en iglesia, no estás solo, tienes muchos hermanos y hermanas que quieren orar, que quieren pedir, que creen en ese mismo Dios que tú. Únete a ellos, intercedan los unos por los otros. Matricúlate en un grupo de oración de tu parroquia y vive ahí tu fe. El primer milagro de tu vida es estar vivo y existir. El segundo milagro de tu vida es tener una familia. El tercer milagro de tu vida es tener una fe católica, esta fe que te dio Dios. El cuarto milagro de tu vida es poder estar hoy escuchando esta palabra. Ese es un milagro. Sigue viviendo los milagros cotidianos de Dios. No pienses que los milagros de Dios son cosas requete extraordinarias. Sí, hay de esas. Pero están los milagros ordinarios de todos los días. El poder comer hoy, el poder dormir hoy, el poder escuchar esta palabra, el poder sentir el beso de tu hijo. Todos esos son milagros cotidianos y vienen de ese Dios que todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, quiero retomar porque hay algunos viendo ese programa que están viviendo un momento de oscuridad. Y creer en un Dios todopoderoso en ese momento es muy difícil. Y tomo desde el libro de Jonás, la oración de Jonás. A mí me impacta mucho de que su oración comienza 3 días de haber estado en la barriga del pez. ¿Qué le pasó a ese hombre de Dios, que profeta de Dios, que dejó que toda esa situación lo hundía, que lo atrapaba, que estaba a borde de la muerte, y ahí decide orar? Pero te quiero animar, nunca es tarde, nunca es tarde. Hasta tu más última respiración, nunca es tarde para orar.
Y no importa lo que ha pasado, lo que has hecho, lo que has vivido, nunca es tarde para orar. Y Jonás dijo así en su oración: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Deja decirte que esa oración era una proclamación de fe, porque aún estaba en la barriga del pez. Aún en medio de su situación se animaba a decir: tú me oíste, tú me escuchaste. Yo estaba en el pasado al borde de la muerte. Y Dios admiró tanto de su fe. Cuando uno comienza a abrazar su realidad, a profesar su confianza en Dios desde el medio de la barriga del pez o de la situación que te tiene al borde de la muerte, Dios va a admirar de eso, y la barriga lo expulsó y quedó en la playa todo ahí lleno de lo que fuera, pero Dios le dio otra oportunidad. Lo levantó y lo dijo: ahora sí, te voy a usar, tengo una misión para ti. Padre, hay muchos que están viviendo en esta angustia. ¿Cómo podemos animarles a realmente creer que Dios puede sacarlos de ahí? Eso que dijo Jonás, yo clamé al Señor y Él me escuchó, estando en esa oscuridad del pez, era símbolo de lo que le iba a pasar a Cristo, que pasó 3 días no en el vientre de la ballena, sino en el vientre de la muerte, de la tierra, del fondo del sepulcro. Y Jesús puede decir: yo clamé a Dios y Él me escuchó. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Esto es para decirles a todos los que están deprimidos, tristes, en oscuridades, como dice Kimberly, a todos los hermanos que lamentablemente están sufriendo una situación dura en México de violencia, de secuestro de un familiar, etcétera. Es para decirle: mira, aunque no te nazca orarle a Dios por el dolor que tienes, órale. Ora sin que te nazca, para que te nazca. Ora como una obligación que ya escuchaste: voy a orar a ver qué pasa. Ora, aunque no te nazca, órale. La persona que esté en una situación dura y es capaz de levantar un poquito la mirada y la voz al Dios que todo lo puede, tiene una gran esperanza. Este tema, en el fondo, es el tema de la esperanza. El que medio prevé que hay un Dios poderoso que todo lo puede, ese tiene esperanza. Ese todavía puede revivir. El problema es cuando ya pierde la esperanza. Hermano, para que no pierda la esperanza, cuando estés sumido muy duro, levanta la cabeza, levanta la voz y di: pero hay un Dios que no sé dónde está, pero a ese Dios clamo y pido hoy. Y un día vas a poder decir como Jonás y como Jesús: en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó. El Dios poderoso nos quiere escuchar, no nos quiere abandonar. Padre, al final de tu conferencia hoy, de tu compartir de la oración, de toda la bendición que vivimos, una señora se acercó hasta el final y me dice: señora Kimberly, es que mi hijo es adicto, es que mi esposo es adicto, es que lo que pasa es que vivió su momento en el cielo y ya justo al salir de la puerta estaba recordando su realidad. Y le dije: Padre, le dije, es que discúlpame señora, pero usted quitó la mirada de Jesús. Para que uno puede vivir ese mensaje, no solamente creerla, escucharla, pero vivirla, no quitas tu mirada de Jesús. Y ahí vemos a Jesús caminando sobre las aguas hacia la barca que estaba a punto de hundir, estaba llenándose de agua, los discípulos llenos de angustia, donde Jesús invitó a Pedro a caminar sobre estas aguas. Cuando Pedro empieza a hundir, se da cuenta de su realidad. Tu realidad te puede hundir. Francamente, ¿qué te puedo decir? Está terrible lo que muchos están viviendo. Y si tu mirada está ahí, día tras día vas a estar hundida. ¿Y qué quieres para tu familia más que todo? Que sean felices, que tengan fe, que se conviertan. Y ahí está tu oportunidad, amiga, amigo, que estás viendo ese programa. Tú que estás en medio de esta prueba, comienzas a decir a tu familia: nada es imposible para Dios. Comienzas a decir a tu familia: yo creo que Dios está escuchando nuestra oración. Y va a ir de mal en peor y te van a tirar toda clase de insultos y tú sigues insistiendo. Nada es imposible para Dios. Tú verás que Dios va a mostrar su gloria. ¿O no crees que es así, Padre? Así es, y yo un consejo práctico que doy es que cuando estés en un dolor muy grande, que casi ni puedes orar, que no tienes ganas de ir a la iglesia,
que no quieres nada espiritual, por lo menos coloca o un CD o a una persona concreta a tu lado para que te lea la palabra, para escuchar la palabra o para que te cante cosas de Dios. He tenido testimonios de personas que estaban muy mal y escuchando un CD de cantos empezaron a reanimarse y les llegó una palabra y les llegó una nota y les llegó un corito y los reanimó. O si ponen a escuchar el Nuevo Testamento les llegó un evangelio. Si no puedes tú, auxíliate de otros o de algunos medios. Dios se vale de todo para tocar tu corazón. Lo que sí es importante es que no te cierres. No te cierres, porque cerrarte y quitarte de las manos de Dios o quitar la mirada, como dice Kimberly de Jesús, es la derrota. Y no queremos derrotados. Dios nos quiere en victoria. Así que no dejes tu mano de la mano de Jesús. Lánzate a buscarlo en medio del océano de tus pruebas y de tus dolores. Hay otro texto, Padre, que a mí me anima mucho. Creo que es la que más predico. De Lázaro frente a la tumba. Pero este momento frente a la tumba. Está mirando a la piedra. Está escuchando el llanto, la desesperación de la gente. Su amigo se había muerto. Para que él pudiera pronunciar estas palabras, no puedo imaginar cómo era su relación con su padre, creyendo que todo era posible. Y lo que llegó a decir es eso. Jesús les comentó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Hermoso. Yo sé que siempre me escuchas. Después de decir eso, gritó: Lázaro, sal fuera. Qué hermosa enseñanza el día de hoy de cómo vivir. Estamos hablando de una nueva vida. Es una enseñanza de vivir nuestra vida en una forma distinta. Ponla en práctica y verás la gloria de Dios. Padre, antes de terminar y cerrar con el canto de Paola, voy a pedir que nos pronuncies la bendición sacerdotal y que ores por todos los que están viviendo en ese momento de prueba. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todas las personas que están viendo este programa o que lo verán repetidamente. Tú sabes quiénes son. Te los entrego, Señor, porque tú los amas, porque son tuyos, porque tú los compraste con tu sangre. Y te los entrego con sus problemas, con sus tribulaciones, con sus dolores. Tómalos, Señor, con sus miedos, con sus pecados, con sus ataduras. Tómalo con sus lágrimas y sufrimientos. Son tuyos, Señor, tómalos. Y por tu gran misericordia, y por los méritos de tu muerte y de tu resurrección, yo te ruego por la intercesión de la iglesia, que a todos los llenes de salud, de alma y cuerpo, los protejas del maligno, los libres de las ataduras del enemigo y los acompañes en este año 2011 y que tu bendición abundante descienda sobre todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Padre, vamos a ver quién ganó tu generoso regalo en este día. Tienes 5 libros. 5 libros, a ver quién ganó. Uno por aquí, otro por acá. Berta González, de Guadalajara. Silvia Yolanda Carrillo, de Zapopan. Otro por Georgina Suárez, de Zapopan, Jalisco. Y otro por ¿Eso acá. qué es? Piroy David Corona Paredes, de Aguascalientes, puede ser. Y ya por último, Ana Varela Escoto, Ana Raquel Escoto, de Belisario San Domínguez, Juan de Centro, los Lagos. San Juan de los Lagos. Bueno, estos 5 son tus libros, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Los invito a desayunar a los siguientes. Genoveva Arciñaga, de Guadalajara, Jalisco. Artemio Ibarra. No, esto va para uno de los libros de mi mamá, Artemio Ibarra Herrera, de Guadalajara, y el otro libro de mi mamá, Mercedes Romo, San Miguel del Alto, Jalisco. Y ya por último, 4 imágenes bellísimas de la Virgen de Guadalupe. 1, María Guadalupe Barba, Zapopan, Jalisco. 2, Guadalupe Lizardi, Guadalajara. 3,
Irma Esther Pimentel, ¿cómo estás, amiga? De Guadalajara, Jalisco. Y de María del Carmen Borjogues, ¿así es? Borges. Ya ves, no soy solamente yo. De Zapopan. Quiero invitarles a que se mantienen en contacto mandándome tus peticiones al correo electrónico que va a aparecer en la pantalla. También por Facebook, todos los jóvenes y todos los que quieren ser jóvenes. En Nueva Vida, Kimberly Kramer, podemos ser amigos por medio de Facebook. Y vamos a cerrar este tema entonces con mucha alegría, con mucha esperanza, creyendo que nada es imposible para Dios. Les dejo con Paula Rimada. Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado. Bendiciones para ti, para todos. Ya sabe que aquí en María Visión lo queremos mucho. Amén. Abre una ventana. Cuando quedas hecho ruinas, cuando no hay hacia dónde mirar, cuando todo se termina, cuando las puertas parecen cerrar, cuando no hay más medicina que el dolor pueda calmar, cuando sientas la desidia de seguir hacia adelante o hacia atrás, levántate, ponle tu voluntad, anímate, nadie por ti lo hará. Abre una ventana, deja que respire tu alma. Nunca pierdas la esperanza, no abandones las ganas de seguir, porque nada es imposible para Dios, porque nada es imposible con amor. Abre una ventana, deja que respire tu alma. Nunca pierdas la esperanza, no abandones las ganas de seguir, porque nada es imposible para Dios, porque nada es imposible con amor. Abre una ventana, porque nada es imposible